Estados Unidos saldrá derrotado, destrozado, los barcos serán hundidos y todo su armamento volará por los aires. Irán lanza la advertencia más fuerte que ha hecho contra Estados Unidos. Ya no solo es el ejército, ni las Fuerzas Armadas, ni el cuerpo de guardianes, sino es el Estado Mayor Conjunto. ¿Por qué hace esta advertencia Irán? ¿Qué tiene que ver Donald Trump? ¿Qué hace Estados Unidos en la región? ¿Cómo piensa Irán expulsarlo? Soy Roberto de la Madrid y desde este lugar, uno de los más bélicos en el mapa de la historia universal, detrás de la razón. El Estado Mayor, que agrupa a todas las Fuerzas Armadas de Irán, al Ejército, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, la Fuerza Terrestre, la Fuerza Aérea, la Armada, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Irán, el Comando de la Guardia Fronteriza, la Ciberpolicía, incluida la Fuerza Aeroespacial, establece que cualquier movimiento que haga Estados Unidos será destruido. Estados Unidos, con su tráfico nocivo y sus bases militares en la región, se ha convertido virtualmente en la fuente de la anarquía, maldad e inseguridad. La República Islámica de Irán ha advertido repetidamente a la comunidad internacional sobre el comportamiento desestabilizador de Estados Unidos. La única alternativa segura para estabilizar la paz y la estabilidad en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Mar de Omán es la retirada de las tropas estadounidenses y sus aliados. La República Islámica de Irán siempre defenderá su integridad territorial con disposición, fuerza y poder, y es obvio que cualquier aventurismo, persecución y provocación conducirá a una reacción decisiva de las Fuerzas Armadas. Las consecuencias caerán sobre las fuerzas hostiles, incluido Estados Unidos. Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. Esta amenaza es contra las tropas y barcos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. این خلیج اسمش خلیج نیویورک نیست، خلیج واشنگتن نیست، خلیج فارس. باید از روی نام این خلیج و این آب را درک کنن شرایط رو و موقعیت رو و هر روز علیه ملت ایران توطئه نکنن. Estados Unidos tiene en la región la quinta flota de la Armada, la 379 y la 380 ala expedicionaria aérea, tiene buques de guerra, varios portaaviones que vienen y van, aviones de guerra y reconocimiento, helicópteros de combate, un submarino nuclear con misiles de crucero, un destructor, bombarderos B-52, misiles Patriot. No obstante, un estudio a profundidad del Centro Internacional de Estrategias establece que la fuerza militar que Estados Unidos ha desplegado en el Golfo Pérsico y la región no es nada comparado con lo que ha enviado hacia China y con el despliegue en el mismo Estados Unidos. Donald Trump sonríe. Interesante ahí la gráfica del final, muy importante tenerla en cuenta. Muchas gracias por sus comentarios, siempre se lo vamos a agradecer, porque usted es usted es la vida del programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Layo Sasdí, usted lo conoce, gran maestro del análisis mundial, allá en Puerto Rico. Layo, siempre con admiración y mucho aprecio, gracias. Y Adrián Zelaya, presidente de CAI Center. Usted sabe que este CAI Center pues es prácticamente uno de los consultores que ha aconsejado allá a Bruselas y sabe mucho. Adrián, gracias también por estar aquí, un abrazo. Hay muchas preguntas, les pido su ayuda con respuestas pequeñas. Por favor, Layos, comienzo contigo. A ver, Irán alerta a Estados Unidos
Cualquier movimiento, por pequeño y extraño que sea, vuelan los barcos. Explícame esto, por favor. Es una fanfarronada, pero que claro, es una amenaza real, típica de gente pues así como los que buscarían una pelea en un bar en Estados Unidos, y pues es una amenaza que es una escalada, porque claro, es una orden a sus mandos de la Quinta Flota de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que si se le acercan lanchas patrulleras iraníes, pues al fin y al cabo son aguas territoriales de Irán, es la zona económica exclusiva de Irán, y en aguas internacionales tienen todo el derecho también, pues al fin y al cabo es su vecindario, ¿no? El Golfo Pérsico, que si se acercan entonces pueden disparar. Y claro, eso puede ocasionar una guerra en gran escala que puede afectar, bueno, quizás lo que querría Estados Unidos, ahora que lo pienso, que provocar una guerra para que Irán pues responda, se cierre el estrecho de Hormuz y se disparen los precios del petróleo que tanto necesitarían los productores de petróleo americanos como también los saudíes. Pero es una especulación de mi parte, claro. Bien. A ver, Adrián, antes de entrar al terreno económico, ¿cuál es la lectura que le das de la advertencia de destrucción que hace Irán contra los barcos y las tropas de Estados Unidos en el Golfo Pérsico? Bueno, es una reacción frente a, como explicaba mi compañero, frente a, digamos, las amenazas lanzadas desde Estados Unidos y por el propio presidente Donald Trump. Parece claro que Irán ha percibido un cierto peligro de que realmente se produzca algún tipo de agresión por parte de Estados Unidos, y está intentando con estas declaraciones elevar el umbral, es decir, hacer, digamos, más difícil ese posible envalentonamiento, esa posible agresión que puede estar motivada fundamentalmente por razones internas de Estados Unidos en este momento, ¿no? Yo creo que han intentado, ya digo, con esta decisión responder a la provocación, a las amenazas de Estados Unidos y elevar el posible umbral de respuesta. Bien. A ver, ahí pusimos una gráfica al final del reportaje inicial que dice mucho porque son hechos. Yo te pregunto, Layos, ¿por qué las amenazas entre ambos países, de allá para acá y de aquí para allá, se reflejan en la subida del precio del petróleo? ¿Qué tanto el precio del petróleo influye en que haya amenazas para que después suba el mismo precio del petróleo? Ya lo estabas tú apuntando, a ver. Bueno, sí, la cuestión de los mercados de mercancías, de bienes como el petróleo, por ejemplo, y la bolsa de valores en general, las bolsas de valores en el mundo como Wall Street en Estados Unidos, pues hay mucho de elemento psicológico. Entonces, cualquier cosa que ocurra ya sirve para que los inversores pues actúen, reaccionen. En este caso, pues que se eleve el precio del petróleo. Uno podría pensar que igual pues con el peligro de la guerra, pero claro, me imagino que con el peligro de una guerra y el temor a que se cierre el acceso al petróleo abundante ahora, pues subirían los precios. Es una cuestión, yo diría yo, de los especuladores y del mercado, pero claro, es algo que no ignoran políticos como Trump, en especial cuando sus productores de petróleo de esquisto, el petróleo que sacan de la roca y que es un proceso muy costoso, están viéndose a punto de, bueno, ya unos están quebrados ya y se van a arruinar por el desplome de los precios. Entonces probablemente pues es algo que podría Estados Unidos querer, a ver si revive a los precios y revive también el sector petrolero americano, pero como dijo también el compañero, hay aspectos internos. Se dice, según encuestas, que Joseph Biden, el candidato demócrata, está pues por encima en su aprobación sobre Trump. Está el tema de su desastroso, en mi opinión al menos, manejo del asunto de la pandemia del COVID-19. Entonces, claro, usando los términos que usaron para la guerra hispanoamericana de 1898, Splendid Little War, una pequeñita guerra espléndida, a ver si eso le sacaría las castañas del fuego a Trump. Lo que pasa es que no va a ser pequeñita ni no va a ser espléndida, porque Irán está muy preparado para, digamos que, negarle acceso al Golfo Pérsico y probablemente el Golfo de Omán también
a Estados Unidos y, bueno, sin entrar en más detalles, fuerzas americanas en Irak, fuera, fuerzas americanas en Siria, fuera, probablemente también en Afganistán, etcétera, etcétera. Bien, bien. A ver, Adrián, ahí poníamos la gráfica de los precios del petróleo. De hecho, aquí nosotros hicimos un programa especial el día 21 de abril, donde se fue a menos 39, algo verdaderamente increíble. O sea, te pagaban, si querías comprar petróleo, no pagabas, sino te pagaban por llevarte el petróleo. Pero curiosamente, después del anuncio de Donald Trump, de la amenaza, pues subió el petróleo y ahorita está como en 18, 17, por ahí el WTI, que es el West de referencia de Estados Unidos, y el Brent también está para arriba. Yo te pregunto, ¿el precio del petróleo podría ser lo que está detrás de este cruce de dardos? ¿O solo es coincidencia que sube el petróleo cuando ambos se amenazan? Porque finalmente, pues esto les beneficia no solo a Estados Unidos, sino a todos los países productores de petróleo, como también es Irán. Bueno, yo diría que el precio del petróleo puede ser sin duda un factor de peso, pero seguramente a la hora de tomar una decisión de este tipo y lanzar una amenaza contra un país soberano, que es algo en sí mismo de una tremenda seriedad, una tremenda gravedad, yo creo que se han valorado probablemente desde la presidencia de Estados Unidos distintos factores, las distintas ventajas e inconvenientes que pueden que pueden generarse por este tipo de gestos. Y el primero de ellos es el gesto en sí mismo, ¿no? El gesto en sí mismo ya de alguna forma despista o puede facilitar que el empezar a despistar a la opinión pública norteamericana sobre los problemas internos y en particular sobre la gestión de la epidemia del COVID-19, que, como ha dicho mi compañero, frente a unas encuestas que daban claramente como ganador a Donald Trump hace un mes, esto parece que ahora es más dudoso y tenemos que tener en cuenta que no estamos ante las elecciones, estamos ante las elecciones presidenciales en noviembre, pero no son unas elecciones cualquiera. Es decir, yo creo que nunca ha estado la clase dirigente norteamericana tan dividida como ahora, porque ha habido presidentes demócratas, republicanos, ha habido presidentes republicanos que han sido, digamos, clarísimos criminales de guerra. Vamos a hablar del último, el presidente Bush, ¿no? Pero en ningún caso generó esas actuaciones criminales en política internacional. Nunca han generado el enfrentamiento que se están generando en este momento entre demócratas y republicanos. Hay una guerra civil larvada y ante el riesgo de un contexto difícil ante esas elecciones, no es descartable, teniendo en cuenta cómo ha gestionado Donald Trump su presidencia, que haya movimientos destinados a desviar a la atención pública y trasladar el debate a otros ámbitos, ¿no? Independientemente de la repercusión directa que esto puede tener, por un lado, efectivamente, sobre el precio del petróleo, y no nos olvidemos que esto incide en la industria de esquisto, como ha dicho muy bien mi compañero, pero la industria de esquisto no es solo la industria de esquisto. Detrás de la industria de esquisto hay un riesgo altísimo del conjunto del sistema financiero de Estados Unidos, que tiene hechas unas importantísimas inversiones en este sector. Una posible quiebra conjunta del sector del petróleo de esquisto podría fácilmente arrastrar al conjunto del sistema financiero de Estados Unidos. El que esto pase o no antes o después de las elecciones puede ser decisivo. Bien, entonces pues si suben el precio del petróleo, pues se salva esa industria, ¿no? Adrián, a ver, Lajos, vamos a profundizar más. Tú ya lo abriste ahí con que Irán está bien preparado para cerrar el estrecho de Hormuz en caso de que se le ocurra a Estados Unidos pues dispararle a las lanchas de Irán. Pero aquí se me hace que es algo mucho más macabro y maquiavélico. ¿No habrán calculado Donald Trump que si cierra Irán el estrecho de Hormuz, entonces China se pondría, pues no a favor de Estados Unidos, pero en contra de Irán, porque se estrangularía completamente a China, ya que el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, pues prácticamente es el que surte a China, que va de Arabia Saudí hacia China? Entonces China también entraría para abrir el estrecho de Hormuz, se armaría un desastre tremendo, ¿no? No creo. Hay una noticia que salió en RT, no sé si, bueno, RT en español o RT en inglés, en la internet, en la cual, pues, ante el hecho de que Arabia Saudita, pues, en esta situación que el petróleo
aunque la caída de los precios de la manera estrepitosa como ha sido el West Texas Intermediate, el precio del tejano occidental intermedio, no ha ocurrido pues con otros precios así de estrepitosos como el Brent o las medidas de petróleo, al menos lo que tengo entendido en el Golfo Pérsico de los árabes, pero que China le ha estado comprando a Rusia y no a Arabia Saudita, porque no olvidemos una cosa, este conflicto de petróleo lo causó Arabia Saudita y se dice que fue Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí, responsable de la guerra de Yemen, responsable de aislar a Qatar, responsable de asesinar de esa manera tan espantosa al periodista Khashoggi, descuartizándolo y haciendo desaparecer sus restos. Este Mohammed bin Salman, por cierto, es amigo del príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, y los dos son amigos de Kushner, Jared Kushner, el yerno de Trump, y que es amigo de Benjamin Netanyahu, y Kushner, alto asesor de Trump. Entonces, dicen que Trump al principio favorecía la táctica saudí de en el conflicto de guerra de petróleo con Rusia, cuando no se pusieron de acuerdo al principio, dicen que Putin no quería aceptar un ultimátum de cortar pues la producción de petróleo rusa. Rusia no es de la OPEP, pero estaban en conversaciones con la OPEP y Arabia Saudita. Pues Arabia Saudita, como saben, amenazó con, creo que en mayo, inundar el mercado de petróleo con aumentando su producción de barriles diarios. Entonces eso ocasionó un desplome de un 30%, creo que fue eso, del petróleo, junto a lo del coronavirus, ¿no? El hecho de que muchas sociedades no están consumiendo combustible, ¿no? por la cuarentena, etcétera, y se paraliza la actividad económica. Entonces, ante eso, pues se llegó al acuerdo, como saben ustedes, pero en eso se desplomaron los precios del tejano occidental intermedio, y eso creó un efecto en cadena, como saben ustedes muy bien. Así que hay una cuestión de disputa de Arabia Saudita que ha causado el problema, y ahora parece, aparentemente por una publicación de petrolera, Estados Unidos y Trump está sopesando qué hacer con los saudíes, porque hay como, creo que 17 petroleros que están llevando 11 millones de barriles de petróleo, o no sé si más, al Golfo de México, y eso dicen que cuando llegue en mayo puede hacer colapsar la producción, no acomodar todo ese petróleo. Por eso se desplomaron por hasta $30 por debajo del barril. Entonces, la China le compra a Rusia. No creo que haya problema, porque la China apoya más en ese sentido a Rusia, y aquí no es solamente una cuestión de disputa de petróleo, es una cuestión también de geopolítica, de influencia, y que Estados Unidos ha estado involucrado, pero se ha visto enredado, y ahora Estados Unidos puede perder también. Lo último, rapidito, no sería caso que Washington quería provocar una guerra, no solo para alejar la atención de los problemas en Estados Unidos, pero a ver si Irán, enfogonado, responde cerrando el acceso al petróleo saudí, y entonces pues castiga a los saudíes también al mismo tiempo, sin que Estados Unidos tome una medida bélica, porque lo haría Irán. Pero eso es mi especulación. Es como jugar billar en carambola, ¿no? A tres bandas. Sí. Le pegas a uno y da para el otro lado. A ver, Adrián, Irán dice que el Golfo Pérsico no es el Golfo de Nueva York, ni el Golfo de Washington, y que por eso se llama Pérsico, y que solo le corresponde a los dueños del Golfo cuidar el Golfo. Estados Unidos dice que se basa en el derecho internacional, que si bien reconoce las aguas de exclusividad económica, también recuerda que las aguas territoriales solo son 12 millas náuticas, y que a partir de ahí se establece libre tránsito internacional, por lo que Irán no debería apropiarse de algo que le corresponde al mundo. Explícame esto, por favor. Y además, dice Estados Unidos que el Golfo también sería de Arabia Saudí, y que en coalición con el Reino Unido pues cuidan el Golfo Pérsico. Por favor. Sí, bueno, yo creo que ahí hay una mezcla de argumentos, digamos, legales, de legislación internacional, de legalidad internacional, y argumentos de tipo geopolítico, de relaciones internacionales, ¿no? Porque una cosa es, digamos, lo que estrictamente haya que respetar dentro de las aguas internacionales, y otra cosa es que acercarse de forma innecesaria y posicionarse de forma innecesaria en una determinada cercanía de un país, sea por vía aérea o sea por vía marítima, puede ser en sí misma una provocación, y puede ser en sí misma tolerable o no tolerable, o adecuada o no desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Estados Unidos está
continuamente intentando transmitir una actitud de provocación en Oriente Medio, digamos como ese tradicional hegemón que no tiene más remedio que irse, pero que quiere a la vez transmitir que no se va del todo. Es decir, es una combinación de dar pasos para estarse yendo poco a poco, pero que no se note, porque esto puede afectar tanto, evidentemente, al prestigio del país como al prestigio personal de los dirigentes que tomen esas decisiones o que vayan aceptando de una forma u otra esa progresiva retirada de Estados Unidos. En sí mismo, yo creo que estamos hablando de una permanente exhibición de fuerza innecesaria y desproporcionada por parte de Estados Unidos. Hay que valorar cuando estamos exclusivamente ante fanfarronadas y cuando estamos ante peligros reales. Yo sí he repetido más de una vez que seguramente tenemos que tolerarle ciertas fanfarronadas a Estados Unidos. Es decir, es comprensible que un país que ha sido hegemónico en el mundo tenga un problema psicológico, social muy fuerte para dejar de serlo. Y hay que darle tiempo y que se vaya acostumbrando poco a poco a irse retirando, ¿no? Es decir, que el que mientras tanto realice gestos de bravuconadas, etcétera, bueno, es lo menos importante. Adrián, tú lo dijiste, pero ¿qué tanto es fanfarronada esta vez o qué tanto en realidad? Me recuerdo las palabras de Donald Trump cuando atacaron la embajada de Estados Unidos de Irak y dijo, no nos molesten, y a los 3 días fulminaron al general Soleimani. ¿Qué tanto esta vez es fanfarronada o no? Eso es muy importante. Sí, evidentemente. Esa es la cuestión, el quid de la cuestión en este momento. Yo no descartaría nada. No descartaría nada porque, viendo cuál ha sido la trayectoria de Trump, de ese recurso constante a las amenazas, viendo que en algún caso ha pasado de las amenazas a los hechos con este asesinato de un general iraní. Pero no hay que olvidar que esto, por muy bárbaro que fuese, en realidad no fue más que un gesto que tuvo consecuencias prácticas negativas para Estados Unidos, que al final le han obligado a dar más pasos en cuanto a su retirada militar de Oriente Medio. Con lo cual es muy posible que, aunque sean también bravuconadas bárbaras, es muy posible que no se queden más que en bravuconadas. Pero si hay un momento peligroso es este, por lo que he dicho antes, por las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que es lo que ha marcado estas amenazas, estas bravuconadas de Trump durante 3 años, y ahora estamos en el punto culminante de eso. Bien, el asunto es que a partir de que amenazó, pues ya no ha habido encuentros, Layos, entre botes de ambos lados, ni de Estados Unidos ni de Irán, ni se acercan ambos los dos. Estarán siendo precavidos, me imagino, Layos. Irán prometió que sacaría las tropas de Estados Unidos de la región. No obstante, pues informa que Estados Unidos, por ejemplo, en este momento está llevando más equipo pesado a Irak, a Siria, sí, y parece que no se van a ir. Yo te pregunto, ¿cuándo se van a ir? Bueno, esa es una buena pregunta. Están en Siria, por ejemplo, pues por hacerle el juego a favor del Estado de Israel, por la cuestión esta de que Siria es enemiga de Israel. En mi opinión, el apoyo al terrorismo radical suní por parte de Estados Unidos y sus aliados, algunos de sus aliados de la OTAN, como británicos y franceses, ha sido pues para hacerle el juego a Tel Aviv. Y hay otros aliados de la OTAN, como los turcos, que tienen su agenda, me imagino ambiciones neotomanas. Pero ¿cómo van a salir? Bueno, una forma que yo pienso que saldrían, y sería la brava, si hay una guerra con Irán, que esperemos que no haya un conflicto que podría tornarse mayor, Irán sacaría a las tropas americanas de Irak, pienso yo, con sus aliados, y Siria. Pero de momento los americanos, si no hay guerra, seguirán allí. Es un juego de baja intensidad, un conflicto de baja intensidad, porque están en conflicto con los rusos, que apoyan a Siria también, y que están desplegando sus fuerzas al este del río Éufrates para defender la soberanía siria. Y ya han escuchado los incidentes que tropas americanas le prohíben el paso en una carretera por Hasaka, por esa provincia, las tropas rusas, los rusos dan la vuelta, han habido colisiones, ahí puede estallar algo. Pero hay que tomar en cuenta la desesperación de Estados Unidos. ¿Por qué? Ya habrán escuchado lo que dijo Michael Pompeo, el secretario de Estado, de tratar de resucitar el plan de acción integral conjunto, el acuerdo nuclear con Irán, pero para que se vote en el Consejo de Seguridad de la ONU una renovación de las sanciones que le impiden la importación a Irán de armamento. Bien. O sea, que pueda comprar armamento. Y Rusia ya ha dicho que le va a vender armamento. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos al agitar el sable?
y mover sus barcos de guerra para intentar intimidar a Irán, que Rusia, que es aliada, que ahora incluso la portavoz de la diplomacia rusa se ha expresado que los dos se controlen, pero Rusia no va a abandonar a Irán, y Rusia, al ver estos gestos de agresión de Estados Unidos, le va a vender lo que Irán necesite, y si no es Rusia, es la China, que está también presente en Irán. Gracias, los vemos a los dos, y finalmente pues quien gana siempre son las fábricas de armas. Gracias Layos, gracias Adrián, abrazos. Mientras avanza el coronavirus desde Moscú hasta Washington, el Pentágono por primera vez en su historia ha revelado y confirmado de manera oficial 3 videos que contienen imágenes de ovnis, sí, ovnis. Fueron captadas por los militares estadounidenses hace unos años. Mi gran pregunta es, ¿en medio de la crisis por coronavirus revelan esto? Es un hecho que esto, no me lo puedo negar, es un hecho que esto distrae la atención. Si es así, ¿de qué la quieren distraer? Y si esa no era la intención, ¿por qué ahora? Si es real, ¿por qué lo habían escondido? Si no es real, ¿qué cuentos se preparan para contarnos? Estaremos pendientes. Buenas noches.